para ver quién me está hablando, me quita mucho tiempo, ¿sí? Entonces, por favor, les pido que me pongan la secuencia de la materia, secuencia y materia de dónde me están hablando, ¿sí? Igual en los correos, porque también me pasó por ahí con un correo. Ay, ¿dónde estás? Acá estás. En los correos, ¿sí? Me pone, por ejemplo, aquí, hola, soy fulanito de tal y tengo duda con mi calificación y yo, pues, qué bueno, y luego, ¿de qué secuencia? De qué materia? Entonces, sí, por favor, les pido que tanto en correos como en mensajes me especifiquen de qué secuencia, ¿sí? Para yo poder hacerlo pues lo más rápido posible, porque sobre todo en periodos de exámenes, les digo, me cuesta mucho trabajo porque yo estoy ocupada haciendo, leyendo, revisando, y a veces ya pasé la secuencia de la que me están mandando mensajes y estarme regresando para hacer cosas me quita mucho tiempo, ¿sí? Además de que también tengo una vida y obligaciones personales, ¿no? En cuanto a los archivos anexos, me pasó también de todo. Tienen que verificar ustedes que me suben los archivos correctamente. Es decir, primero que manden el mensaje, que se adjunte o que esté la liga completa, porque también me pasó. O me suben el archivo que no es, ¿sí? O me suben un archivo incorrecto y no lo puedo abrir, porque también me pasó eso con dos PDFs, me parece. No los podía abrir, marcaba error, no se creó correctamente. No dejaron que terminara pues, de crearse el archivo y me lo subieron mal. O en las ligas no me pusieron completa la liga y cuando yo le daba clic pues me marcaba error, me decía o el archivo no existe o la liga es incorrecta. Cuando me compartían también me pasó que quería yo abrir un archivo y yo no tenía permiso. Entonces, eso es siempre, no porque no lo cheque de manera individual en el momento, no lo van a checar, pues sí es su trabajo, es su tarea, y es parte de su responsabilidad, pues ver esa parte que esté correcto. Entonces, por favor, porque me pasó de todo. ¿Qué más? Acá en el apartado, una forma fácil de que ustedes revisen em, o resuelvan alguna duda con sus calificaciones es que se vayan primero al apartado de calificaciones, ¿sí? Obviamente en calificaciones solo van a ver lo que les corresponde a ustedes. En mi caso, como yo estoy como docente, pues yo veo las de todos, pero ustedes van a ver un desglose similar de solo lo suyo, solo lo que les corresponde a ustedes, ¿sí? Entonces, aquí pueden checar qué hay o por qué eso. Aquí, por ejemplo, me dice que sí porque solo fue una tarea, pero cuando son más tareas, también me llega a, me dice cuántas fueron, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ay, es mi caso, acá, ay, mira, aquí, por ejemplo, me está diciendo cuántas tareas fueron de este rubro. Dice que fueron 5 y el promedio es tal. Entonces, eso es una forma, ¿no? Aquí vemos cuántas tareas cubrieron cada rubro y qué porcentaje y el promedio y todo. Y en tareas, ¿sí? Cada que me suben una tarea, cada tarea está relacionada a una ponderación, ¿sí? ¿En dónde la ven? Cuando checan la tarea, aquí dice ligada a ponderación y quiere decir que este porcentaje es de avance de proyecto, ¿sí? De los porcentajes que acordamos al inicio y que están aquí ya programados, aquí lo dice, ¿sale? Les voy a mostrar algo con otra secuencia para no evidenciar a nadie. Sería con la otra. Esta, por ejemplo, en las tareas, cuando en sus trabajos
hay algo así de radical, que el archivo no está, que el archivo no se pudo abrir, que el archivo tiene algo. Por ejemplo, fíjense, cuando no me adjuntan nada, aparece de un color distinto, ¿sí? Que no adjuntaron nada. Pero cuando sí adjuntaron algo y yo se los anulé, les pongo un mensaje aquí en el mensaje, ¿sí? Pongo un mensaje y ya ustedes lo checan, ¿sí? O cuando es así, muy radical, por ejemplo, acá igual, ¿no? Acá está el PDF, sí está, pero por alguna razón yo se los anule y yo les pongo la razón, ¿sí? El por qué en un mensaje. Ahí lo pueden checar para que no estén esperando, porque me mandaban y me mandaban mensajes y yo, espérate, al que le contesté ahorita que les mandé, les enseñé el correo que me decía, tengo duda en mi calificación y no sabía quién era. Dije, bueno, a ver, sí lo busqué y ya vi de qué grupo era y ya le contesté. Y me insistía y me insistía y me insistía. Todavía hasta el día de la clase. Y le digo, bueno, a ver, compártemelo tú. Y ya me lo compartió y efectivamente no había subido su archivo. Me insistía y me insistía, pero ni siquiera lo había revisado. No había revisado ni la tarea para ver si sí había adjuntado el archivo. Y al final me dijo, ah, sí, no, es que yo no lo subí. Entonces, sí les pido eso, que lo chequen, por favor, si tienen dudas. Esta es la primera forma. De hecho, también por eso me tardo mucho. Me tardo mucho porque tengo que tenerlo empatado, tengo que tener aquí en la plataforma el, el- los rubros como corresponden para que si tienen alguna duda lo puedan checar aquí y cuadre con lo que yo estoy subiendo en SAES. Entonces también por eso me tardo, porque yo de aquí bajo mis carpetas, las reviso y luego tengo que estar capturando, capturando y capturando. ¿Sí? Ah, ¿qué más? De esta parte, en cuanto a las aclaraciones de mensajes, de tareas, de ponderaciones y eso, ¿tienen alguna duda? No, De mi profesora. parte, Profesora, No, ¿No? profesora. Ok. no. Eh, No. bien. Igual, ahora, ya que estamos viendo esta parte, ¿en qué casos eh, anulé exámenes? Eh, cuando me mandaron, de verdad, híjole, sus apuntes, algunos, muy pocos, fueron muy buenos, muy buenos. Y lo agradezco, porque se nota el empeño, la dedicación, el espacio que lo que le dedican a la materia. Pero tristemente, en su gran mayoría, fueron muy lamentables, y les estoy diciendo más del 50%. Más del 50% de mis alumnos, los apuntes son muy lamentables. Ya me colocaron 3 hojas, ¿es en serio? ¿4? ¿5? Ya de plano al que me puso una fue al único que sí se le anuló el examen, pero en el sentido estricto se los no. tenía que haber anulado a más de la mitad. Les encargo el micrófono, por En favor. clase. El micrófono, ya te oímos que estás en clase, pero tu micrófono, porfis. Eh, en ese caso, y se los digo honestamente, acá está. Ustedes les dije que lo podían checar desde el primer día, lo vimos en las bases. Y se los voy a abrir de aquí porque es lo que ustedes tienen y lo que han tenido desde hace mucho tiempo. Aquí están las bases y en las bases decía claramente, ¿sí? Vamos a abrirlo. Acá está. Fíjense, dice apuntes apropiados. O sea, de verdad, los apuntes que me presentaron, la mayoría, fueron muy lamentables, no eran nada apropiados. No por la letra, por la estructura, por el contenido, por las notas, de verdad, 2, 3 hojas, o sea, yo escribo más es más, tengo más diapositivas en esta que son las bases que lo que ustedes tenían. Y eso es muy triste. Se supone que son candidatos a ingeniería, ¿sí? Ingenieros de tercer semestre y no lo parece, ¿sale? No lo parece. Y aquí claramente decía elaborados a mano. Y tuve por ahí un par de cínicos que todavía me subieron mis diapositivas. ¿Yo para qué quiero mis diapositivas? ¿Sí?
No, no es correcto. No, digo yo, ¿para qué las quiero? Ya se las compartí. Eh, y además esa parte se las expliqué desde el primer día. El pedírselas a mano no es por fastidiar o porque no tenga otra cosa mejor que hacer. Sus apuntes no me sirven a mí. Yo tengo los míos. No me sirven, honestamente. Pero ya se los dije, es una forma de aprender, ¿sí? Acuérdense que nosotros aprendemos por todos nuestros sentidos y no es algo que yo me inventé, son teorías de conocimiento, teorías del aprendizaje que existen desde hace muchos años, estudios completos que han hecho universidades desde hace muchos años, ¿sí? Yo aprendo observando, por eso hacemos diapositivas para que ustedes observen. eh, Aprendemos escuchando, por eso la clase es en sesiones, para que yo les explique, les diga, les lea, les reafirme, pero también aprendemos escribiendo, porque escribiendo es una forma de materializar ese conocimiento. Entonces, el escribir me ayuda a aprender el concepto. Y se notó, la verdad es que se nota en sus ejercicios y en todas las dudas que seguramente tienen, porque varias de las cosas que yo comenté en clase ni las anotaron o no me escucharon porque estaban distraídos en otras cosas o no lo sé, ¿sí? Y, y, y no funciona así. O sea, yo se los expliqué desde el primer día. Estos apuntes a mano no son para mí, son para ustedes. Yo lo pido para corroborar que realmente me están dedicando el tiempo que yo necesito. Porque, digo, al tener las cámaras apagadas, yo no veo si se están durmiendo, si están comiendo, si están platicando, si están haciendo otra cosa. Y yo tengo de alguna manera que comprobar que realmente están poniendo atención. Y lo que vi con sus apuntes es que no lo hacen, ¿sí? No lo hacen. Solo medio escuchan, medio ven y creen que porque prenden la sesión o se conectan a la sesión ya están cumpliendo y no es así, ¿vale? Esta materia en particular no es de nivel 3, es decir, no es de conocer, no es de distinguir, es de hacer, ¿sí? Ya se requiere un nivel de aprendizaje más alto. No solo es que escuche y que medio entienda, se trata de escuchar, de entender, de aprender y además hacer, saber hacer algo con lo que me están diciendo. Entonces, se necesita mucho trabajo de su parte y esa parte yo no la puedo hacer por ustedes. Yo puedo estar, yo puedo acompañar, yo puedo resolver dudas, pero no puedo aprender por ustedes, ¿sí? No puedo hacerlo por ustedes. Entonces, por eso era la parte importante de los apuntes y lo va a seguir siendo, porque dice para cada evaluación departamental, ¿sí? Y además decía, de todos los temas comprendidos, de todos. En 3 hojas están todos los temas, de verdad. Ya se los digo muy tristemente, yo tenía que haber anulado más de la mitad de los exámenes, más de la mitad, por esta simple, sencilla razón, ¿sí? Porque no lo cumplieron, no lo cubrieron. Este era el probatorio de, de su trabajo individual a lo largo de las clases. Y al ver sus notas de 3 hojitas, 4 o 5 medio mal hechas, pues yo vi que realmente no están trabajando en mi clase. Entonces, habrá momentos en que como al final de clase les pida como parte de la actividad que me anexen el apunte correspondiente de esa clase, ¿sí? Ya no al final, sino por clase, ¿sí? Porque eso de que estén escuchando mientras van a la tienda o van a otro lado, o sea, se distraen con cualquier cosa, pero no me ponen atención a mí, ¿sí? Y por eso se los quería mostrar también esta parte. Luego, aquí, bueno, hasta aquí, antes de que pase al siguiente punto. Algo que no haya quedado claro con los apuntes. De mi parte, no, profesora. Gracias. Todo bien, Mm, profesora. Gracias. Entonces les Profesora. decía, gracias. Les decía que se notó porque hubo un tema o un punto que yo lo di por sentado, a lo mejor eso también fue mi culpa, y no le dediqué ni 5 minutos.
Y también, o que yo no le dediqué poco tiempo. Y seguramente muchos o entraron tarde, o no lo escucharon, o no preguntaron en su momento. Y en el examen, al menos un equipo no supo hacer esta parte de confirmar los atributos como enunciados, identificando las claves donde fuera posible. Y Jenny, porque estaba aquí, esto es el enunciado, ¿sí? Esta parte es el enunciado. No son enunciados de español, son enunciados en términos de conjuntos, cuestiones más matemáticas, más que de, de español, ¿sí? Era colocar la entidad, que en este caso sucursales, empleados y las entidades que hubieran detectado, y el conjunto de atributos que conforman esa entidad, nombre, dirección, teléfono, ¿sí? Y en el caso de que se detectara un atributo clave desde el inicio, va subrayado. Esto, por eso les decía, no le dediqué ni 5 minutos cuando se los hice, porque a mí me pareció algo muy simple, algo muy sencillo. Muchos lo hicieron bien, pero al menos un equipo se equivocó. Y aquí me ponían, una sucursal tiene empleados. Yo dije, ok, eso sí es un enunciado, pero en clases de español de primaria, no lo que vimos en clase. O sea, sí, sí es cierto, no le dedicamos mucho tiempo, pero sí lo dije, sí lo dije, eh, y muchos lo hicieron bien, pero por ahí, al menos un equipo, no lo entendió y no lo colocó como era apropiado. Luego, vamos a ver la parte de la solución del examen. Obviamente no se los voy a poner todo porque estos ejercicios los ocupo yo después, y además pues era examen, no es un caso de estudio que tengamos que analizar a detalle. Les voy a dar una solución media, es decir, el diagrama en una etapa antes de la final, porque como actividad quiero que ustedes hagan la ingeniería inversa. A partir de lo que yo les di, la corrección hacia atrás de cuál era el proceso para llegar a eso, y el paso final, ¿sí? El paso final para concluir ese diagrama. Entonces les explico. El diagrama, el problema no era tan complicado, pero sí tuve muchos detalles recurrentes, como que, por ejemplo, empleados lo separaron en los directores, lo separaron en que eran los instructores senior, los instructores junior, pero realmente la problemática no me decía que cada empleado se definiera por atributos distintos. O sea, simplemente tenían un puesto distinto, donde un atributo puede ser el puesto, pero todos tienen número de empleado, todos tienen nombre, todos tienen dirección, todos tienen teléfono, todos tienen una fecha de nacimiento. O sea, sigue siendo una misma entidad, simplemente con un atributo de puesto, ¿sí? De cuál es su función. Además, pues también hay recepcionistas, hay secretarias, sí, porque aquí el problema me hablaba de que cada vez hay más administrativos, y por eso resulta esto ya un poco más complejo de administrar. Entonces tenemos aquí en esta parte, vamos a empezar por la de arriba, ¿sí? De cómo debía quedar este problema, que una sucursal tiene empleados, ¿sí? Tiene varios empleados primero, sucursales sí es entidad, esa quedó muy clara, porque aquí sí me habla de que esa es una de las razones fundamentales por las que requieren una base de datos, porque ya son más sucursales, son más empleados y necesitan poder administrar esta parte. Entonces tenemos que un empleado pertenece a una sola sucursal, pero una sucursal tiene varios empleados. Y un empleado puede ser dirigido o supervisado por otro empleado. Y al revés, un empleado puede dirigir, supervisar, administrar, dirigir a varios empleados.
¿sí? Nada más. Y luego venía que cada empleado tiene a su cargo un vehículo, ¿sí? Un vehículo. Pero aquí, por ejemplo, en cuanto a cardinalidad, eso era flexible en el diseño, porque no es preciso o no es claro si un vehículo puede estar asignado a varios empleados o solo a uno. Y un vehículo podría darse el caso que estuviera asignado sí a un empleado, pero cuando a lo mejor en la transición de cambio de vehículo, a lo mejor se le asigna a su jefe, no lo sé, a lo mejor un auto sí puede pasar a varios empleados en diferentes momentos. Esa parte no la aclara. Entonces eso era flexible en el diseño, la cardinalidad, no la dependencia. O sea, sí hay empleados, sí hay vehículos y el empleado tiene al menos un vehículo, pero la cardinalidad era flexible, podía ser uno a muchos o al revés, ahí sí, pero la relación es así directa. Uno de los errores aquí fue ponerme que los vehículos pertenecen a las sucursales y, y- y eso yo les decía que cuando hacen este diagrama lo pueden ver gráficamente como una recursividad. Y la recursividad es información redundante. Entonces, cuando ustedes gráficamente tienen esta recursividad, tienen que analizar si existe realmente esa dependencia directa o hay transitividad en la información. Si yo asigno un vehículo a un empleado y ese empleado pertenece a una sucursal, inmediatamente yo sé qué vehículos pertenecen a qué sucursales. Entonces, la relación es indirecta, es transitiva, pero yo puedo saber qué vehículos están en cada sucursal, ¿sí? Acuérdense que sucursales está definido por una dirección, por un teléfono, ¿sí? Por un número de extensión. eh, y estas sucursales son lugares, ¿sí? Es un edificio, es un área física. Un vehículo no pertenece a un área física. Es como aquí en la casa, ¿no? Tenemos vehículos y los vehículos es mío, es de mi esposo, pero no es de mi casa, ¿sí? Los vehículos están asignados a personas responsables. Existiría, si en la redacción dijera, por ejemplo, se tiene una flotilla de autos y cada empleado toma el auto que esté disponible, bueno, ahí estarían a cargo de los directores de cada sucursal, ¿no? No no como tal del edificio, sería otra la naturaleza, ¿sí? Aquí me dice que cada empleado, cada instructor tiene asignado un vehículo y que lo puede utilizar de manera personal. Por eso la asignación es directa, ¿sí? No al director de la sucursal y de ahí a los empleados. Es directa entre el empleado y el vehículo, ¿sale? Luego tenemos y esta parte también la, la, la tuvieron muy confusa. Cuando me habla de los clientes, ¿sí? Por ahí hubo quien la mayoría, separó el cliente del formulario o la entrevista. Y quiero que entiendan que el formulario es un papel, que la entrevista es una acción, pero al final lo que resulta de ambos, pues es la información del cliente. En un formulario yo lleno el nombre, la dirección, el teléfono, pero son del cliente. El otro es solo un papel. Los datos que ahí recabo son del cliente, es la información del cliente, los atributos del cliente. Y en la entrevista, eh, igual, o sea, quién lo captura, quién lo registra, no es lo relevante es qué necesito saber, qué datos son los que necesito saber. Si necesito en la entrevista observar o anotar las necesidades particulares de un cliente, no importa quién lo capture, el punto es que esas necesidades son del cliente, no son del empleado, son del cliente. Entonces, entrevista,
formulario son atributos del cliente. El cómo es distinto, o el con qué, pero es el cliente, no son entidades por separado. ¿Sí? Es como ustedes en sus AES. Una cosa es alumnos y todos sus atributos como nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, pero no por eso es diferente alumno que mi listado o una boleta. El cómo lo presente o dónde lo presente es otra cosa. Sigue siendo el alumno, su boleta, su nombre, su dirección, su teléfono. No cree una entidad distinta para imprimir un reporte. No creé una entidad distinta, simplemente tomé la información que existe y la plasmé en algo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado ahí porque hasta cuando definían los atributos me ponían lo mismo, entonces es redundante. ¿Por qué tengo nombre, dirección y teléfono en cliente y también en formulario nombre, dirección y teléfono? O en entrevista nombre, dirección y teléfono. O sea, no, son los atributos del cliente, ¿sí? Que a lo mejor unos se recababan, porque este es un nuevo sistema, se recababan en un formulario y que otros se rellenaban cuando el instructor lo entrevistaba. Ah, bueno, pues eso es otra cosa. Pero los datos son atributos del cliente, ¿sí? Y otra cosa interesante de este pequeño problema, porque la verdad es que era muy pequeño, ¿sí? La naturaleza del sistema que requieren. Es una agenda, ¿sí? Es una agenda, un sistema de agendas. Lo que necesitan es saber la programación del día a día de los empleados, en particular de los instructores, ¿sí? Saber si tiene disponibles, qué horas, cuándo, a qué hora, o saber cuál es su itinerario, qué va a hacer en la siguiente hora, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene programado? Entonces, esta entidad es una agenda. Algunos lo identificaron, lo lograron identificar como calendario de citas y obviamente fundamental tiene fecha y hora. Fundamentalmente tiene fecha y hora, ¿sí? Aquí, por lo que se entiende en la redacción, va en intervalos de cada hora y trabajan de 8 a 8, ¿no? O sea, va a tener actividades o asuntos cada hora. Y por eso coloco aquí como atributo indispensable, pues es el qué va a hacer. Va a atender una entrevista, está disponible para una entrevista, tiene programada una lección, tiene programado disponibilidad para llevar a su cliente a que aplique el examen, ¿sí? Y otra cosa que sí no quedó clara para algunos es que el examen no lo hace la escuela de manejo. El instructor está disponible para llevarlo a donde hace el examen, pero no está presente, no entra con él, simplemente lo espera y al final toma nota. Pasó el examen práctico, pasó el examen teórico, cuál fue su calificación de resultado y algún motivo de por qué sí o por qué no, pero nada más, esos son los detalles del examen, ¿sí? O sea, a partir de lo que tiene programado un empleado en su agenda, puede haber detalles del examen si el asunto era un examen, o puede tener detalles de las lecciones si el asunto eran lecciones, o puede tener registros en clientes si el asunto era una entrevista, ¿sí? Y eso era todo, ¿sí? ¿Más o menos se entendió? Sí, profesora. Sí, profesora. Profesora, Bien, entonces no era tan complicado, era bastante sencillo, por eso me gusta este ejercicio. Donde vi que les costó un poquito más de trabajo fue con sus propios proyectos. Creo que el definir, el delimitar el caso, el proyecto, les costó todavía más trabajo el saber qué sí y qué no incluir en el proyecto. Pero cuando se les da la problemática, es más como cuestión de práctica o a lo mejor de comprensión de lectura el problema, ¿sale? Entonces, si vieron, no era tanto.
como actividad del día de hoy, al final les voy a pedir precisamente que hagan la corrección del examen, ¿sí? Por equipo. Pero si no hay dudas, continúo y al final se los pido y lo publico. ¿Dudas con esta parte del examen? De mi parte no. ¿No? Ok. Sí, pero tampoco, profe. Bien. No. Gracias, gracias. Entonces continúo con esta parte. Ya que vimos todo eso, para este departamental, ya que corresponde, el siguiente modelo que tenemos que ver es el modelo relacional, ¿sí? El modelo relacional es un modelo orientado a registros y me va a servir precisamente para reforzar algo que todavía también veo que les falla un poco, que es la parte de la cardinalidad. Yo noto que les resulta un tanto confuso entender por qué es uno a uno, por qué es uno a muchos, por qué es muchos a uno, ¿sí? Y esta parte va a quedar más clara con este modelo, porque al ser un modelo orientado a registros, a la información, es más sencillo, mm, pues, ¿cómo decirlo? Ayuda más para que entendamos por qué queda de tal o cual forma la cardinalidad. Esta unidad, si se dan cuenta, su objetivo dice construye. O sea, nuevamente reitero, esta materia no es teórica, es práctica. ¿Sí? Tiene que llegar a un punto de no solo entiendo lo que escucho, sino también soy capaz de hacer algo con eso. Y en este caso tenemos dos puntos muy, 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 muy importantes en el temario, que es la cuestión del álgebra relacional y la normalización de bases de datos. Son los dos temas fundamentales donde le voy a dedicar más tiempo a la parte práctica, ¿sí? De hecho, su evaluación departamental va a estar dividida en dos partes. Vamos a ver primero álgebra relacional, van a hacer un examen de álgebra relacional y les voy a hacer un examen de normalización. O sea, vamos a ver normalización y un examen de normalización. Gráficamente, ahí también les bajé puntos a algunos diagramas porque no utilizaban la nomenclatura correcta. Acuérdense que modelo, entidad, relación son entidades en rectángulos, relaciones en rombos y atributos en óvalos, pero cada atributo en un óvalo, no todos los atributos en uno solo. No es un diagrama de clases, entonces visualmente es otra cosa. Ustedes ya me estaban inventando diagramas que no existen. Y el modelo relacional es un modelo que gráficamente son tablas relacionadas, donde hay una conversión, hay una similitud en términos. Lo que en el modelo anterior eran entidades, aquí son tablas o relaciones, ¿sí? Y por cada tabla o relación, los atributos que allá eran ovalitos, aquí son columnas. Y aquí se le agregan ejemplos de registros de los datos que ya viven en cada una de esas tablas o relaciones para el modelo, ¿sí? Este modelo. La parte de cardinalidad se mantiene la misma nomenclatura. Puede ser con letras de 1N o NN y puede también utilizarse la de patitas de gallo. Y al igual que en los atributos, cuando identificamos un atributo clave, va subrayado. Entonces, hay muchas similitudes. Eso lo veremos en su momento, pero gráficamente es así como se ven. Obviamente aquí pongo ejemplos muy, muy, muy pequeñitos, pero para ejemplificar nada más. Luego tenemos los porcentajes para este departamental. Para este departamental vamos a tener trabajos de investigación, va a ser el 10% nada más. Actividades de clase, que son las que me van a subir cada que tengamos sesiones. El caso de estudio, que en este caso de estudio va a ser ya hasta la segunda parte, que es de normalización.
Luego vienen los dos evaluaciones departamentales, la primera de álgebra relacional, que solo es del 10%, y la evaluación de normalización, que es del 20%, y al final el avance de su proyecto, que va a estar enfocado a su base de datos normalizada, ¿sí? El 30%, ¿sí? Para este departamental, más o menos estas son las fechas que vamos a tener de clase, ¿sí? En marzo, hoy son, pues como bien lo dice ahí, parte de las revisiones, aclaraciones, algo que a mí se me haya pasado o a ustedes, que podamos rescatar del departamental anterior, ¿sí? Para mejorar, para corregir o demás. Los acuerdos generales para el siguiente departamental. Y la siguiente clase ya empezamos con lo que corresponde a la unidad 2, que sería unificación de conceptos, álgebra relacional y toda esta parte. Y antes de que se les olviden los temas, viene la evaluación de álgebra relacional, que sería el 30 de marzo. Y en abril ya empezaríamos con lo que es normalización de bases de datos, con teoría primero y después ejercicios. El día viernes 8 de abril no va a haber sesión, eso es por cuestión personal. Las vacaciones van a estar del 15 al 22, en esas clases del 15 al 22 son las que nos vamos a perder, pero quiero terminar antes de vacaciones con la parte de normalización para que en el periodo vacacional puedan trabajar su proyecto, la normalización con su proyecto, y regresando de vacaciones vienen las revisiones, en este caso equipo por equipo de su proyecto, ¿sí? De qué hicieron, cómo normalizaron sus tablas, y van a estar calendarizados en intervalos de media hora por equipo para que revisemos qué hicieron en vacaciones con la parte de normalización. Y en mayo sería su evaluación departamental de normalización. El día viernes 6, ese día yo tengo pensado, no hay sesión. Yo voy a estar revisando calificaciones, igual recibo comentarios y voy a procurar ya tener, creo que es el último día, entonces yo esperaría antes, pero ese día ya tener todo igual en SAE si piensa por cualquier cosa. Y hasta el miércoles 11 ya nos veríamos en clase normal para el tercer departamental, ¿sale? Acuérdense que si hay alguna aclaración, alguna cuestión con calificaciones, yo tomo nota y si yo me equivoqué lo trato de corregir, ya sea en el siguiente departamental o en la calificación extraordinaria, pero siempre hay forma de ajustar si yo cometí algún error o alguna omisión. Entonces, pues eso sería todo en cuanto a fechas, ¿vale? Ahora, estos van a ser los primeros trabajos. Para la siguiente clase vamos a retomar un poquito esto, que es un artículo de los 70s, ¿sí? Que a mí me parece muy interesante. Hay que buscar el artículo y leerlo y redactar una breve descripción. Les pido encarecidamente que lean el artículo y que no me coloquen la opinión de alguien más, ¿sale? Hagan el esfuerzo, el artículo no es tan complicado y es de los 70, o sea, no creo que les cueste mucho trabajo entenderlo. Es sencillo, es bastante bueno y me gustaría que lo intentaran, ¿sí? No que solo me colocaran la opinión de la opinión o el resumen del resumen, o peor tantito, que plagiaran tal cual la opinión de alguien más, ¿sí? Inténtenlo, tampoco es que les esté pidiendo gran cosa. También además les sirve de práctica para tratar de entender o de ver cómo es que se escribe un artículo de esta naturaleza. Y hay que subir nada más una breve descripción de lo que entendieron, de qué trata el artículo y como por qué creen que se los deje de tarea, ¿sale? Y como actividad, ahorita lo que resta de la clase, pues es la corrección del examen. Y
además, como avance de proyecto, esto se los comento desde ahorita, pero no se los voy a pedir hasta que veamos la segunda parte del departamental, que es lo de normalización. Pero se los comento desde ahorita porque es laborioso y pues si lo pueden ir adelantando, que mejor. Y es que como les decía que este modelo es orientado a registros, pues yo necesito ejemplos de la información que van a manejar en su proyecto. Aquí lo importante es que la información esté completa, ¿sí? Y 30 registros es un decir, por eso está entrecomillado, porque van a ser en muchos casos más y en otros a lo mejor menos. Por ejemplo, si su proyecto es sobre alguna tienda que vende algún producto, el que sea, y yo decido colocar 30 diferentes productos en mi tienda, farmacia o lo que sea, de esos productos, pues yo tengo que tener al menos 40, 50, 60 compras. Y hacia el otro lado, pues debo de tener 50, 60, 70, 80 ventas para que al menos por cada artículo le toquen dos o tres o ninguno o ninguna venta, ¿sí? Pero que sea lo más apegado a una realidad. Igual si estamos hablando de algún consultorio, y yo tengo 20 pacientes, pues bueno, estos 20 pacientes tienen que tener varias consultas y derivado de esas consultas, pues varias recetas, varios diagnósticos, varios registros de todo lo que yo estoy manejando en mi proyecto. Entonces, por eso es un decir, ¿sí? Es entrecomillado. Lo importante es que esté completa la información. Lo pueden ir llenando de una vez en una hojita de Excel. Puede ser una sola tabla, no hay ningún problema, o varias tablas, como se acomoden. El punto es que esté toda la información necesaria para, para el proyecto que están trabajando, ¿sí? Entonces, esto no va a estar publicado, pero se los comento de una vez porque es algo laborioso, ¿sí? Lo que sí voy a publicar ahorita es primero la actividad de la corrección del examen y como segundo el trabajo de investigación, que este sería como para la siguiente clase, ¿vale? ¿Alguna duda con esta parte? No, Por el momento no, no. profesora. Bien, No. entonces nada más de unos minutos en lo que creo las tareas, la tarea y el trabajo de investigación y mientras pues pueden ir trabajando con la corrección del examen, ¿vale? Les informo cuando ya lo tenga. Pues eso, hasta luego.